La economía tiene nombre. Un momento para mirar por dentro y desde diferentes visores la economía cubana. Buenos días, estamos aquí como cada lunes en La Economía Tiene Nombre con nuestro invitado de cada semana, Fran Rafael Quesada Espinosa. Buenos días. Buenos días. Bueno, le pregunto si hizo la tarea que dejamos la semana pasada. ¿Cómo no? Bueno, la tarea que habíamos dejado es porque habíamos comenzado a hablar de las nuevas medidas que ya se están anunciando para aplicar en Cuba a partir de lo que se anunció en el último periodo de sesiones del Parlamento cubano. Y dentro de ellas, bueno, hablamos la pasada semana de la apertura o la posibilidad de que existan más asociaciones mixtas con capital extranjero, pero también cubano. Y de ahí venía la tarea, cómo lograr una asociación entre actores económicos cubanos, en este caso las MIPYMES y las empresas socialistas, cuando muchos de los actores que hoy son MIPYMEros, porque ese es el término que nosotros le decimos en Cuba, se van a asociar con la fórmula que dejaron atrás. O sea, los que trabajaban en las empresas se han ido para las MIPYMES porque no le dio resultado trabajar acá. Ganaban menos, no se producía, no se produce, ganan menos. Entonces, ¿cómo pensar que esa asociación entre actores cubanos pueda dar resultados desde ese punto de vista? A ver, luego en próximos programas profundizaremos más en la medida que uno investigue más la cuestión. Para nadie es un secreto que nuestro principal socio comercial en el mercado internacional es Vietnam. O sea, Vietnam inclusive invierte más en Cuba que China. Ahora, pero bueno, Vietnam y China, aliados nuestros, además que lo declaran abiertamente, tienen su partido único, siguen promoviendo el dicen ideal que socialista, son socialistas. Su fórmula los ha llevado a ser de los principales exportadores cafetaleros del mundo, su fórmula los ha llevado a ser de los principales exportadores de arroz del mundo, su fórmula los ha llevado inclusive a desarrollar la ciencia y la técnica a puntos realmente no vistos, y es fundamental que se tenga en cuenta, porque si es el principal socio comercial, igual que en cualquier grupo, uno hace concesiones para ser aceptado en un grupo. Entonces, si el comercio bilateral y para honrar los compromisos llevan determinadas adecuaciones que están en el índole, en la índole productiva, que se necesita elevar la productividad, pues ellos tienen ejemplos muy interesantes que en otros programas lo hemos hablado. Están en la conceptualización del modelo económico cubano, están en la Constitución, están inclusive con la primera, desde que abrió todo el tema de los decretos de las MIPYMES, apareció ahí la llamada MIPYME mixta, pero Cuba adolece de una ley de asociaciones que se ha ido aplazando. O sea, asociaciones para tener otros tipos de sociedades que no sean solamente la sociedad de responsabilidad limitada, que es la forma organizativa en la que se arropan las MIPYMES en el caso cubano, pero existen otros tipos de sociedades, las sociedades comanditas, existen las sociedades anónimas, etcétera. Ahora, en el caso cubano, es algo que no es descabellado hacer, es algo que si bien existe una cantidad de dinero pujante, un capital nacional, llámese de esa manera, pues son personas privadas que han ido acumulando riqueza, y además que hay cubanos en otros lugares del mundo que también desean invertir, que no tengan quizás las grandes cantidades de capitales, pero sí pequeñas cantidades de capitales. Muchos pequeños hacen una gran cantidad, y fusionarse en una suerte de forma asociativa sería interesantísima. No es descabellado porque, por ejemplo, tanto los chinos como los vietnamitas han apostado por algo que ellos le llaman la accionarización. Interesantísima. Esa accionarización, ellos dividen el capital social de una empresa estatal que aportó infraestructura, que aportó activos fijos,
y que no tiene el dinero y no tiene la posibilidad de que entre un inversor extranjero, que entre una cantidad de dinero desde afuera, porque tienes bloqueo, porque tienes ciertos condicionamientos financieros internacionales, etcétera, y entonces dividen el capital social. Hay una parte de las acciones que le toca con el dinero que entra el privado o el extranjero que viene a invertir, y la otra cantidad de acciones es de esa empresa estatal. De esa manera ellos inclusive han eliminado hasta supervisores. ¿Por qué? Porque los dividendos que se reparten, una vez que van a repartir utilidades, mientras menos gasto, mientras menos costo, entonces tienes una mayor cantidad de utilidad, y si tienes más a repartir, pues bueno, ahí está el premio. Entonces tienes un pago por resultado, un pago por rendimiento, tienes una distribución de utilidades, tienes dividendos a partir de una mejor gestión de esa empresa. Así lo han hecho y les ha funcionado. Yo insisto, porque todavía, o sea, es la tarea media. ¿Cómo lograr convencer? Eso en teoría está bien, pero ¿cómo lograr convencer a esos MIPIMeros que ya han hecho en este tiempo ese capital para que vuelvan a la fórmula de donde salieron muchos? Porque es verdad que algunos siempre fueron privados, eran TCP y se convirtieron en MIPYME, pero muchos trabajadores de las empresas socialistas emigraron hacia las MIPYME. Uh-huh. ¿Cómo ahora lograr que eso en teoría se ponga en la práctica? Después de la pausa sí me tiene que responder. ¿Cómo lograr que esa asociación se logre con personas que ya dejaron atrás la empresa socialista que no ha funcionado bien hasta ahora? ¿Qué le va a aportar la empresa socialista a esos MIPIMeros para que se convenzan de venir para acá en esa asociación que usted me explica y que está muy lindo en los papeles, pero en la práctica no se ve? Vamos a la pausa. Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. Bueno, estamos aquí tratando de dilucidar el dilema que planteamos al principio. Entendí perfectamente, incluso escuché con mucha paciencia toda la explicación y yo casi que me convenzo, pero la tarea todavía no está resuelta del todo. ¿Cómo lograr, Fran, que esos actores privados ahora se convenzan de asociarse con la fórmula de empresa estatal socialista que hasta ahora no ha sido eficiente en Cuba? ¿Cómo lo convences? En primer término, ¿cómo se han asociado hasta ahora? Con un contrato de cooperación. Con un contrato de cooperación, inclusive está previsto en la ley de contratación como una asociación contractual. Hoy se rompe un contrato y ya. Uh-huh. Una de las partes no está de acuerdo y ya. Y todo lo que se invirtió en echar a andar una maquinaria, exacto, y todo eso queda atrás. Ahora, ¿qué pasa? Con esta otra modalidad de la cual estamos hablando es otra cosa. Uh-huh. Es una forma jurídica que no se puede romper el nexo con una simple derogación de un contrato. Uh-huh. Se fusiona. ¿Qué tiene que aportar, por ejemplo, el Estado? Tiene que aportar muchísimas cosas. ¿Qué cosa? Pero entre otras cosas, hay tecnología, hay alguna que está obsoleta, pero hay alguna que es moderna. Que ya está instalada allí. Que está instalada, no que está dentro del país, que no tienes que importarla, que no tienes que comprarla en el extranjero, que no tienes que pagar aranceles por ella. Uh-huh. Tienes infraestructura muy bien posicionada, e inclusive tienes infraestructura en circuitos donde no se va la corriente. Tienes infraestructura en zonas industriales. O sea, ¿qué tiene que aportar? Imaginemos, por ejemplo, que la propiedad privada para crear ahora una infraestructura de ese tipo tiene que pasar por planificación, por siete expertos de diferentes materias. Tiene que generar una licencia sanitaria, ambiental, comercial, o sea, un grupo de cosas que es de 2 años. Y entonces, en el futuro es muy lejano. Sí, hoy es que tenemos que resolver los problemas, y entonces los problemas acucinantes y no haría falta entonces esperar por ese tiempo, por toda esa burocracia necesaria. Por toda esa burocracia no habría que hacerla, que es necesaria además, porque después sale un producto a la calle y entonces no están creadas las condiciones de inocuidad para determinado alimento, y después entonces eso tiene repercusiones sociales. ¿Qué pasa? Que eso se puede aprovechar. Es una suerte de todo aquello que es ventaja
que no sea una ventaja comparativa, sino una ventaja compartida. Compartida. Una ventaja compartida. Y ahí en ese caso, esa ventaja compartida, hay uno que aporta el capital, que aporta a veces hasta la gestión, y entonces, a ver, desde el siglo XVIII, con la publicación de la riqueza de las naciones, allá con Smith, allá está bien clarito el egoísmo económico. Bueno, ¿por qué iría a ese punto? Por ejemplo, la propiedad privada, porque saca las cuentas. Y si saca las cuentas y le va a costar el triple importar la maquinaria, el cuádruple, crear la infraestructura en un escenario donde no hay cemento y tendrías que importar el cemento, pues bueno, vamos a sacar las cuentas, porque puede ser que bajo una forma asociativa donde te sientas más ya protegido, eso está creado. ya estás creado, estás utilizando algo que existe. Y las ganancias, no necesitas crearlo. ¿Y las ganancias para quién serían? ¿Quién Las ganaría ganancias, más? ahí están las formas asociativas. Vamos a ver en qué por ciento entró cada uno al negocio, y en dependencia de las participaciones o las acciones que cada uno tenga en el negocio, pues entonces se reparten las utilidades. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, comprar un auto, comprar un camión, comprar inclusive a veces un furgón, cosas que existen a veces, que están sin utilización por una pieza determinada. No es lo mismo comprar una pieza que importar un furgón con todo lo que lleva, y eso existe en el país. Entonces, bajo una nueva forma asociativa, como hicieron los vietnamitas, hicieron los chinos, con una fusión, con una propiedad mixta declarada en la conceptualización del modelo económico cubano, declarada inclusive en la Constitución, declarada, porque fíjense que se hace un punto y aparte, o sea, propiedad mixta no tanto como la conocemos, como una inversión extranjera, sí, o un inversionista extranjero que entró. No, hay capital nacional, ya hay capital nacional, ya hay acumulación de riqueza. Bien, entonces vamos a dejarle en el beneficio de la duda. Usted respondió a la tarea. Ahora vamos a esperar porque se cree esa primera asociación. Sí, recuerde que esto es del plano, desde la academia, claro, estamos haciendo análisis. Sí, no, por supuesto. Pero es un poco mirando los contextos de lo que se ha hecho. Sí, nosotros nos toca que repetir, ilustrar. O sea, repetir las mismas fórmulas que hemos hecho. Las mismas fórmulas para obtener resultados diferentes no nos ha dado resultados. No nos ha dado resultados. Parece un trabalenguas, pero es así. Sí, entonces, sería más o menos, traduciendo, cambiar todo lo que debe ser cambiado. Pero vamos a dejarlo ahí. O sea, esperemos que esa asociación nos dé algún oxígeno que hoy no tenemos a un enfermo en coma, que ya dije la semana pasada, que es la economía cubana, que está decreciendo y está cada vez más inflada. Las fiestas populares que acabamos de pasar fueron un ejemplo de esa inflación de los precios, pero ahí no nos vamos a meter. Ya, es solamente una pincelada. Entonces, pero la asociación con capital semi-extranjero, a partir de los cubanos que quisieran invertir acá. Los cubanos que están en otras partes del mundo, no vamos a pensar en los que están en Estados Unidos, los que están regados en todas partes del mundo. Eso no sería económicamente vender el país. No me responda ahora. ¿Se lleva esa tarea? Sí, cómo no. Bueno, pues entonces se lleva esa tarea. Es como una asociación con cubanos que estén fuera no significaría vender la economía cubana, que mucha gente no la quisiera ni comprar. Vamos entonces a invitarlo para estar la próxima semana aquí mismo en La Economía Tiene Nombre, con mi invitado de siempre, Fran Rafael Quesada Espinosa, que nunca rechaza una tarea. Buenos días.